Capítulo 4. Señor Geng. Los secretos no son algo que funcione mucho para mi hermana o para mí, no porque nuestro padre nos obligue a contarle las cosas, sino porque realmente jamás le ocultamos nada. La confianza que él ha depositado en nosotras es tanta que no nos avergüenza hablarle de cualquier tema. Él tuvo que adaptarse a vivir con 2 mujeres y nosotras nos adaptamos a vivir con un hombre. Aprendemos de él tanto como él aprende de nosotras y por eso nuestra relación se ha vuelto tan buena. No teme hablarnos de algo serio, así como nosotras no tenemos reparo en confesarle el mayor secreto del mundo. Solo hemos ocultado un secreto y es sobre lo que hace mi hermana. Nos sentimos tan mal por ocultarlo que hubo momentos en los que estuvimos dispuestas a confesar todo, pero conociendo su forma de ser, sabíamos que solo empeoraría la situación. Y ahora también le ocultábamos cómo fue que me hice daño en la mejilla. Si él conociera la situación al pie de la letra, lo más probable es que nos encerrara en la casa y no nos dejara salir nunca. Nos da la confianza para que podamos hacer cualquier cosa, pero ante una situación de peligro, es suficiente para que esa confianza se esfume y solo busque la solución en ocultarnos del mundo. Él no desea que nada malo nos pase, y por eso su preocupación aumenta al 100% cuando se trata de nosotras. Se encargó de llevarme a la clínica más cercana para que revisaran mi herida, y, tal como lo dijo Charlotte, me hicieron 2 puntos de sutura. Al parecer, aquel tipo golpeó tan fuerte que logró desgarrar la piel de mi mejilla y mi labio. Por suerte, espero yo, no me quedará cicatriz. Papá seguía molesto con nosotras. A veces incluso lo olvidaba. Sabía que su molestia se debía básicamente a que Charlotte no me cuidó y por eso ahora estoy herida. A pesar de que trato de aligerar el ambiente diciéndole que fue mi culpa, él no parece cambiar de opinión. Aún así, durante todo el fin de semana trató de quitarnos el mal sabor de boca, llevándonos a lugares para liberar la mente. En 20 años, este era el primer castigo que recibía, aunque no lo parecía. Él no sabía cómo castigarnos y nosotras no sabíamos cómo estar castigadas. El hecho de que le ayudáramos en su trabajo era solo una tonta excusa para asegurarse de que no volveríamos a irnos de fiesta sin su permiso, pero para nosotras era algo muy común, pues ya lo habíamos hecho antes. Bueno, Charlotte lo ha hecho más que yo, ya que es quien más le ha ayudado en cuanto a su trabajo. Aún así, sé defenderme cuando se trata de trabajo pesado. Como dije, nosotras tuvimos que adaptarnos a vivir con un hombre, así que nos enseñó todo lo que debíamos aprender. Crió a 2 mujeres independientes con el conocimiento suficiente para saber cambiar una llanta, reparar una tubería que gotea e incluso tener un conocimiento básico sobre electricidad. El lunes llegó más rápido de lo que pensamos. Papá nos hizo arreglar las maletas el domingo por la noche, después de haber pasado un agradable momento con él. Metí solo lo necesario en la maleta. Después de todo, iba a ese lugar a trabajar, no a pasar un buen rato. Papá es un hombre tan organizado que nos hizo dejar las maletas junto a la puerta, junto con todo lo que llevaríamos, para que, al despertar, no se nos olvidara nada. En cuanto mi cabeza tocó la almohada, me quedé dormida inmediatamente. Por alguna razón, me sentía ansiosa por llegar a aquella casa y conocer a esa mujer. No voy a mentir, pasé gran parte del domingo pensando en que la conocería. Tal vez siento algo de admiración por todo lo que ella ha logrado para mantener el nombre de su padre en alto, o tal vez es porque sería mi primera vez en una mansión. También me emocionaba mucho conocer al señor Geng.
él ha estado involucrado en los diseños de los hoteles y, antiguamente, era su padre quien se encargaba de ello. Saber que es una generación de arquitectos me emociona demasiado. ¿Por qué tienes esa cara? Charlotte me pregunta mientras coloca su maleta en la parte trasera del auto de papá. ¿Te estás durmiendo? Me quedé de pie frente al auto sin hacer ningún movimiento. Son las 6 de la mañana, podrás dormir en el auto, bromea. No pude disculparme contigo, le confieso. Ella me mira sin comprender. Papá te castigó por mi culpa. Yo fui quien te pidió que me llevaras y... Yo te llevé. Charlotte interrumpe mi monólogo. Así lo recuerdo. Ella sonríe. Recuerdo que fui a tu habitación y te dije que vinieras conmigo. Sus perfectos dientes se muestran cuando sonríe enormemente. Charlotte, la llamo, pero ella acaricia mi brazo. Olvídalo, Becky. Ella toma mi maleta y la acomoda sobre la suya. Estás bien, y eso me alegra. Ni siquiera siento que esté castigada. Papá no sabe cómo hacerlo. Nos reímos. Dijo que me acostara sin cenar cuando ya había terminado. Me río más fuerte. Tratemos de no meternos en problemas. Estaremos en una casa desconocida por 2 meses, o menos, así que hagamos lo que nos pida, ¿sí? Solo asiento con la cabeza. ¿Listas, señoritas? Papá aparece con Bombón a un lado. Mi hermana le ayuda con la maleta mientras él cierra con llave la puerta. Subo al auto junto con nuestro cachorro, que parece demasiado ansioso por salir de este lugar. No pude evitar notar que Bombón está ansioso, dice al entrar al auto. Conocerá la casa de una millonaria. Hasta yo me siento ansiosa, bromea Charlotte, estirando su mano desde el asiento delantero para acariciar a nuestro perro. El señor Hen me envió la dirección. Será un viaje largo, dice papá mientras enciende el auto y lo pone en marcha. Durante el viaje me quedé dormida unas 3 veces. Bombón dormía sobre mis piernas, completamente cómodo. Cada vez que despertaba, miraba por la ventana solo para darme cuenta de que el panorama cambiaba rápidamente. De tener edificios enormes, pasamos a estar rodeados de pequeñas casas con lindos campos florales o simplemente árboles. Sonreí. Admito que uno de mis más grandes sueños es vivir en un lugar así, una casita en el campo, rodeada de naturaleza, tal vez con algunos animales, junto con la persona que he decidido amar, viviendo una vida tranquila y llena de paz. Es un sueño que algún día voy a cumplir. Decido acomodarme mejor en el asiento, estirando el cuello y moviendo un poco los hombros, pues estaba algo incómoda acostada en el asiento trasero. Papá me sonríe cuando nuestras miradas se cruzan a través del retrovisor. Charlotte, por su parte, está en un sueño profundo delante de mí, en una posición tan extraña que siento dolor en mi cuello de solo verla. Al mirar por la ventana, noto cómo las casas comienzan a desaparecer, dejando solo un extenso bosque a cada lado de la carretera. Sonrío aún más, porque este es justamente mi ambiente. Los altos pinos se extienden por todo el lugar, las nubes se dispersan y los rayos de sol iluminan el paisaje. Cuanto más avanzamos, más me gusta. Ya estamos cerca, menciona papá, tocando ligeramente el hombro de Charlotte. Tomo el mapa que está a un lado de él y me encargo de revisar la ruta. ¿Viven en este lugar?, pregunto sin mirarlo, observando la imagen en el mapa. Tengo entendido que es su territorio, responde. Abro la boca en sorpresa al observar el mapa. ¿Propiedad de ellos? ¿De quiénes?, pregunta Charlotte, moviendo su cuello y haciendo un sonido de dolor. De los padres de la señora Sarocha, responde papá mientras mi boca sigue abierta. Hen tiene allí una pequeña propiedad que compró. Muy lejos para vivir, comenta mi hermana mirando por la ventana. ¿Y si necesitan comprar algo?
o trabajar. Miro a mi padre, quien solo sonríe. Son los dueños de una línea de hoteles con un territorio a las afueras de la ciudad, donde tienen una mansión con más de 10 habitaciones. ¿Qué querrían comprar? Él se gira para mirar a mi hermana. Touché, responde ella, pasando la mano por su rostro. En cuanto al trabajo, el esposo de la señora Sarocha es quien se encarga de las oficinas. Ella trabaja desde casa, supongo, dice papá mientras gira el volante y entramos por un camino hermosamente iluminado. Ella solo hace presencia cuando hay construcciones. El auto se detiene frente a una entrada. Un muro blanco se extiende alrededor, tan impecable que parece recién pintado cada 2 días para mantener su perfección. Hermosos arbustos perfectamente alineados, junto con flores a su alrededor, hacen que el lugar parezca la entrada a un palacio. La reja frente a nosotros es dorada y, a un lado del camino, hay un pequeño buzón que solo tiene un botón. Me acomodo entre los asientos para mirar mejor, pero los árboles me impiden ver más allá. Papá baja el vidrio de la ventana del auto y presiona el botón del buzón. «Buenos días. ¿Con quién desea comunicarse?» Una voz casi robótica suena a través del buzón. «Buenos días. Quisiera comunicarme con el señor Heng. Soy Mark Armstrong», responde mi padre. La línea queda en silencio por unos minutos, hasta que un sonido nos sobresalta a los 3 en nuestros asientos. Las rejas de la entrada comienzan a abrirse poco a poco, dándonos la señal de que podemos pasar. Papá pone el auto en marcha. El camino hasta la casa es igual de impresionante que la entrada. Arbustos y flores hacen que el lugar parezca mágico. Luces colgadas entre los árboles simulan luciérnagas, y de inmediato imagino que este sitio, de noche, debe de ser espectacular. A medida que nos acercamos, mi ansiedad crece. Bombón parece percibir mi emoción y se llena de energía, subiendo a las piernas de Charlotte. Al ver la casa, me quedo sin palabras. Es una hermosa cabaña completamente hecha de madera, cuya iluminación cálida da la sensación de que al entrar te envolverá un calor acogedor. En el centro de la entrada hay una enorme fuente con un ángel tallado, tan blanco que parece mármol pulido, resaltando el brillo del agua que brota de ella. Papá estaciona el auto cerca de otro que ya está en la entrada. Una figura masculina aparece en la puerta de la casa, bajando por las escaleras mientras abotona su traje. Bajamos del auto con los nervios de punta. Puedo sentir cómo mi piel se eriza en cuanto la brisa fría, pero agradable, golpea. Charlotte se coloca detrás de mí con Bombón en brazos. Papá es el primero en acercarse al hombre, saludándolo con un cálido abrazo. El hombre le sonríe amablemente y dirige su mirada hacia nosotras. Mi hermana y yo caminamos en silencio hasta llegar a ellos. «Así que estas son las pequeñas Armstrong», dice el hombre con una sonrisa. Mi hermana y yo lo saludamos amablemente, pero él extiende su mano. «Soy Heng». Su expresión es amigable, con una sonrisa cálida y tierna. Estrecha primero la mano de Charlotte y luego la mía. «Ustedes son el orgullo de su padre». Sonreímos al escuchar aquello. «Nunca deja de hablar de ustedes, hasta siento que las conozco», trata de bromear. Es agradable que se hayan ofrecido a ayudarlo. No todos hacen algo así por sus padres. Charlotte y yo nos miramos sonriendo. «Yo lo considero un castigo, sinceramente», dice Heng riendo, para luego señalarnos el interior de la casa. «Vamos, hablemos adentro». «¡Oh, un cachorro!», acaricia la cabeza de Bombón cuando Charlotte pasa frente a él. Al entrar, la casa parece sacada de un cuento de hadas, justo como lo imaginé. La calidez comienza a llenar mi cuerpo. Su interior tiene una decoración moderna que combina perfectamente con el estilo campestre del entorno.
La cabaña es de un tamaño ideal para una familia grande. La iluminación es tenue, gracias a los amplios ventanales que decoran gran parte de las paredes, permitiendo que la luz exterior inunde el espacio y dejando una vista impresionante que alimenta la imaginación. Heng nos guía por el lugar hasta la sala de estar. Los sillones están dispuestos de forma que enfrentan otra pared de ventanales, mostrando esta vez una vista espectacular. Una hermosa cascada cayendo a lo lejos. Mi hermana y yo nos miramos, igual de sorprendidas, pues jamás imaginamos estar en un lugar como este. Nos sentamos en los sillones, que se sienten como una nube. Los cojines son increíblemente cómodos. Heng y mi padre se sientan al otro lado. El jefe de mi padre espera pacientemente a que dejemos de admirar el lugar sin borrar la sonrisa de su rostro. «Puedes bajar al cachorro, descuida». Heng rompe por fin la burbuja de fantasía en la que nos encontrábamos. «Es Bombón». Mi padre se adelanta a hablar. No podíamos dejarlo en casa. Charlotte lo baja y Bombón resbala un poco por el suelo pulido. «Descuida, Mark. Sabes que no tengo problemas», responde Heng con una sonrisa. En ese momento aparece una mujer, a quien supongo es la encargada del lugar. Nos saluda amablemente y luego ofrece café y galletas en una bandeja. «Gracias», dice Heng haciéndonos una señal con las manos para indicarnos que podemos tomar lo que queramos. «Esta cabaña me pertenece. Normalmente no la habito», comienza a explicar. «Debido a mi trabajo», aclara. «Disculpe», lo interrumpo y Heng me mira. «¿Quién la diseñó?», pregunto con curiosidad. «Fui yo», responde orgulloso. «Fue uno de mis primeros diseños cuando tomé la compañía de mi padre y sinceramente sigue siendo mi mayor orgullo», añade mirando alrededor. «El interior lo decoró mi socia, pero ambos siempre hemos sido buenos en esto», nos mira de nuevo. «Trabajamos bien juntos». «¿La señora Sarocha?», pregunta mi padre, mientras toma una de las galletas y escucha atentamente. «Sí, nos conocemos desde que éramos niños, así que siempre nos hemos entendido en nuestro trabajo. Por eso, ella aporta ideas a los diseños de sus hoteles», explica Heng tomando un sorbo de café. «Billy es el encargado de los negocios». «¿Billy?», mi hermana pregunta con curiosidad. «El esposo de Frin», responde Heng cómodamente, pero luego se lleva los dedos a los ojos como si recordara algo. «Oh, lo siento. Frin es Sarocha, así le decimos, pero ustedes deben dirigirse a ella como ella lo prefiera. Es un tanto exigente con esas cosas», aclara. Nosotros asentimos. «Trabajarán para ella», añade. «No debe tardar en llegar a su mansión. Quiere reunirse contigo», se dirige a mi padre, «para hablar sobre lo que se hará en su casa y todo lo que necesites. En cuanto a tus ayudantes», dice señalándonos, «Billy ya se encargó de conseguirles un transporte estable». Papá asiente, suspirando con alivio. «Eso es una excelente noticia. Temía que, por la lejanía del lugar, renunciaran», admite mi padre con preocupación evidente en su voz. «Pero eso hace que sienta un peso menos». «Te dije que lo iba a resolver». Heng le sonríe a mi padre. «Hablé con ambos y estuvieron de acuerdo. Después de todo, entienden que este es un sitio demasiado alejado. El transporte comenzará a buscarlos a partir de mañana. Me encargaré de avisarles hoy cuando regrese». Papá asiente. «Sin embargo, me temo que solo permitirán a tu equipo. No quieren que más personas se involucren». No comprendo del todo a qué se refiere, pero me mantengo atenta a la conversación. «Ahora vivirán aquí». Heng se levanta acomodándose el traje. «Esta será su casa, así que pueden sentirse cómodos». En ese momento, la mujer de antes aparece nuevamente.
recogiendo la bandeja y las tazas con eficiencia. Mi es quien mantiene limpia la casa y quien cocina. Estará con ustedes durante su estadía aquí, así que pueden pedirle lo que necesiten. Añade Heng. A su servicio, señoritas. Habla Mi con amabilidad dirigiéndose a nosotras. A su servicio, caballero, dice luego a mi padre antes de salir del lugar. Segundos después, aparece otro hombre con lentes de sol que se inclina para decir algo al oído de Heng. Y él es Aong, continúa Heng. Es el encargado de la seguridad. No deja entrar a nadie a menos que esté autorizado, así que, si esperan a alguien, deben avisar con anticipación, ¿de acuerdo? Los tres asentimos. Debo ir a donde está Sarocha. Está llegando. Pónganse cómodos. Y... Mark... Mi padre lo mira. Vendré por ti en 1 hora, ¿ok? Mi padre, mi hermana y yo cruzamos miradas, sonriendo. Heng demostró ser un hombre amable y de buen corazón, alguien que busca la comodidad de sus trabajadores. Mientras me dirijo al auto en busca de mi maleta, no puedo evitar sacar fotografías del lugar. Me encanta la naturaleza y su belleza, pero, sobre todo, me encanta guardar cada recuerdo en imágenes. Incluso le tomo fotos a mi padre distraído y a mi hermana mientras carga su maleta. Me río cuando ella se da cuenta y corro dentro de la casa, explorando más de esa increíble cabaña. La curiosidad parece ser de familia, así que entre los tres caminamos por todo el lugar, con Mi como nuestra divertida guía. Al parecer, a la mujer le bastaron 10 minutos para entrar en confianza con nosotros. La cabaña cuenta con un segundo piso donde están las habitaciones y los baños. Ella nos indica cuáles podemos tomar y luego nos lleva a explorar otras zonas. Todo está decorado a la perfección, con un estilo burgués y moderno. Los cuadros de pintura y las fotografías hacen un contraste magnífico, mientras que el color de las paredes crea un ambiente cálido. Cada detalle de la casa está pensado con tal delicadeza que es imposible no sentirse cómodo al atravesar la puerta de entrada. Al llegar a la planta baja, descubrimos que la cabaña cuenta con una biblioteca, una sala de televisión, una oficina, una cocina y un comedor. Observamos cada rincón con ojos llenos de asombro, como niños entrando a una tienda de dulces, deseosos de disfrutar de todo lo que ofrece. Es agradable trabajar con el señor Heng, nos dice Mi mientras caminamos hacia el patio trasero de la cabaña. Normalmente vengo cada 2 días a mantener el lugar limpio y organizado, pero esta vez me pidió una excepción para poder acompañarlos a ustedes. El patio trasero nos deja igual de sorprendidos. Una hermosa piscina adorna el lugar, rodeada de sillas y mesas del mismo color que la fuente de la entrada. Al otro lado de la piscina hay un pequeño bar, con un diseño más moderno que el resto del entorno. El césped verde se extiende por todo el espacio, mostrando a unos metros una cancha de tenis, y más allá, los árboles y pinos que indican que no todo pertenece al señor Heng. Sonrío al ver el panorama. Es un lugar realmente agradable para vivir. ¿Vives sola?, pregunto con curiosidad. Sí, por supuesto, responde con una sonrisa mientras regresa hacia la casa. Por eso no tuve problemas en aceptar venir aquí. A veces es agradable disfrutar de la compañía de las personas, conocer sus mundos. Siento como Charlotte me golpea con el codo y mueve la cabeza hacia mí. Tal vez deberías enseñarle eso a Becky. Es una completa ermitaña que no sale de casa, dice mi hermana burlándose, haciendo que Mi ría junto con mi padre. Oye, me quejo, cruzándome de brazos. Basta, dice mi padre tocando el hombro de ambas. Descansen por hoy. Iré a ducharme y a prepararme para la reunión con la señora Sarocha. Mañana empezará nuestro trabajo. Papá, lo llamo.
¿Por qué Gen dijo eso sobre solo tener a tu equipo? Él me sonríe tiernamente. Mi equipo era de 8 personas, ¿recuerdas? Asiento. Cuando se es obrero, normalmente se necesitan entre 20 y más personas para poder realizar las construcciones. En los hoteles, los chicos y yo estuvimos involucrados, pero Gen tenía más obreros a su servicio. Muevo la cabeza, entendiendo. Supongo que la señora Sarocha desea privacidad y, como Gen confía en nosotros, nos permitió este trabajo. Oh, es lo único que logro decir. ¿Es por eso que dices que este trabajo no se hará en 2 meses? Él solo asiente. Esa mujer está loca. Charlotte menciona comiendo una uva de la mesa. Prepararé algo para el almuerzo, dice Mi, tratando de cambiar de conversación. Me emociono al instante. Quiero ayudar, digo alegremente. Oye, mi padre me llama y luego señala a Charlotte. Nos mira intensamente a ambas. No quiero problemas, ¿entendido? Señala su mejilla y luego la mía, dejando claro a qué se refiere. Ambas asentimos, sonriendo. Descuida, lo tranquiliza Charlotte. Pasamos una agradable mañana ayudando a mí con la comida. Ella parecía feliz de compartir detalles de su vida, así que mi hermana y yo la escuchamos con interés. Fue divertido oír todas las aventuras que alguien como mí había vivido. La verdad, Charlotte y yo nos sentíamos cómodas, como si ella fuera una amiga de toda la vida. Cuando nuestro padre se fue a su reunión con la señora Sarocha, casi como si fuera automático, las 3 nos miramos, sonriendo con malicia. En ese instante compartimos el mismo pensamiento. Tal vez no nos meteremos tanto en problemas, solo unas cuantas travesuras.